Primeramente debemos nosotros tomar en cuenta que los caracteres humanos, o sea, todas nuestras características que se pueden observar, pasan de una generación a otra. Como ejemplo, el color de ojos, color de cabello y otras características en general. Color de la piel, por ejemplo, estatura. En ese sentido, cuando nosotros vamos a hablar de herencia, nos referimos a la transmisión de esa información genética de los padres a los hijos. La herencia de estos caracteres sigue patrones predecibles, tanto en seres humanos como en otros animales, como por ejemplo levaduras, girasoles, pingüinos, gatos, perros, etc. Cuando hablamos de genética, nos referimos a esta ciencia que estudia precisamente a los genes, a esta herencia, así como las similitudes genéticas y la variación genética entre los progenitores y la descendencia. Para hablar de herencia debemos hablar de Gregor Johann Mendel, que era un monje austriaco, agustino católico, naturalista y científico. ¿Y por qué hablamos de Mendel? Porque fue el primero en aplicar de manera eficaz métodos científicos al estudio de la herencia. Entonces, utilizó el método científico basándose en datos cuantitativos para cuantificar o medir sus resultados en los experimentos que él realizó. Entonces planificó los experimentos y estos datos fueron registrados. Y luego utilizó un análisis matemático de estos datos para obtener sus resultados y de esta forma sacar sus conclusiones. Gracias a Mendel, nosotros tenemos 3 principios, denominados principios o leyes mendelianas. Tenemos el de dominancia, segregación y distribución independiente. Sin embargo, existen excepciones a estos principios, que salen de los principios. Tenemos el ligamiento, la herencia ligada al sexo y la herencia poligénica. Cuando nosotros hablamos de un híbrido, nos referimos a la descendencia o el producto de 2 progenitores genéticamente distintos. Ese es un híbrido. Para 1856 se conocía sobre plantas híbridas, que es el resultado del cruce de distintos progenitores genéticamente hablando. Estos progenitores deberían tener la característica de ser genéticamente puros o ser una variedad pura. Entonces, 2 progenitores genéticamente puros pero distintos producen descendencia híbrida. Y la característica de estas plantas híbridas o esta descendencia híbrida, inclusive en animales, es que tenían el mismo aspecto. Ahora, si estos híbridos a su vez los apareaban, entonces la descendencia ya no tenía el mismo aspecto. Los rasgos, los caracteres eran mezclados. Un grupo de estos se parecía a estos padres híbridos y otro idéntico a los abuelos, que son variedades puras. Entonces, los rasgos de los abuelos en un cruce de entre híbridos reaparecen en ese cruce. Para sus experimentos, Mendel utilizó semillas de guisante de jardín, arvejas. Pero antes de empezar con sus estudios,
hizo un trabajo preliminar que consistió en clasificar y contar la descendencia, analizar los patrones regulares durante varias generaciones. ¿Por qué utilizó guisantes o arvejas? Pues porque existe una variación genética de estas plantas y la polinización la podría controlar. En las anteras del pistilo se produce el polen y el carpelo es la estructura femenina. En el estigma es donde debería llegar el polen para que pase al ovario y fertilice los óvulos de la planta. Entonces lo que él hizo fue cortar prácticamente los filamentos, cortar la parte de las anteras de un grupo de plantas y polinizar con otro grupo de plantas los estigmas de la planta que tenía cortada las anteras. Esa es la característica, por ejemplo, de una planta de arveja. El carpelo prácticamente está todo protegido, es una planta autopolinizable por si acaso, entonces todo está protegido y es difícil la polinización, digamos, cruzada. Entonces, es autopolinizable. Al ser autopolinizable, Mendel cortó, como ya lo mencionamos, las anteras, dejando solamente el estigma del carpelo. Y de otra flor recogió el polen para fertilizar el estigma de la planta que tenía las anteras cortadas. Y de esta forma fertilizó la planta de forma cruzada. Existen términos que nosotros debemos utilizar o vamos a ir utilizando todo este tiempo que deben ser aclarados. Por ejemplo, fenotipo. Cuando hablamos nosotros del fenotipo de una persona, de un ser vivo, de una planta, nos referimos a su aspecto físico, a cómo lo observamos, las características que tiene, que son observables, que son visibles. Entonces es el aspecto físico de un organismo. Y el genotipo de este mismo organismo se refiere a la composición genética y normalmente se expresa en símbolos. Una línea o variedad pura solo produce descendencia que expresa el mismo fenotipo y el mismo genotipo, de generación en generación. Lo que quiere decir, si yo tengo una mascota, un perro labrador, por ejemplo, sus abuelos fueron labradores, sus bisabuelos fueron labradores, los tatarabuelos, y es una variedad pura, cruzo con otro labrador que es igualmente puro, toda la descendencia que voy a tener de mis mascotas van a ser labradores, no van a nacer chihuahuas, van a ser genéticamente puros, van a expresar el mismo fenotipo, las mismas características o aspecto externo, físico. Entonces Mendel utilizó estas plantas basado en estos estudios, en estas observaciones de la descendencia, que sean genéticamente puras, y además dijimos que tenían mucha variabilidad fenotípica y genotípica. Aproximadamente 7 caracteres diferentes y contrastantes entre estas plantas. Entonces, entre ellos tenemos el color de la semilla, por ejemplo, el tamaño de la planta, que eran características heredables o rasgos conocidos y claramente contrastantes. Por ejemplo, semillas amarillas y semillas verdes. Así como el tamaño de la planta, la superficie de semilla rugosa o semilla lisa, hasta el color de la flor. Bueno, entonces,
todas estas características identificó Mendel al momento de elegir esta planta para sus estudios. Plantas de tallo largo, plantas de tallo corto, por ejemplo. Respecto a la posición de la flor, igual, axial, a los costados o terminal. Entonces aquí podemos ver todas esas características que él identificó. Con estos estudios y conociendo lo que vamos a ver durante este tema, nosotros podemos obtener líneas genéticamente puras. Bueno, y lo que Mendel hizo es eso. Obtuvo semillas genéticamente puras para varios rasgos heredados de forma contrastante, para que pueda realizar estos experimentos como lo vimos en la imagen anterior. Entonces, todas las plantas que producían semillas amarillas las reproducía y toda la descendencia tenía la misma característica. Entonces, tenía líneas genéticamente puras y en ese momento empezó a hacer sus experimentos. Entonces, a estas líneas genéticamente puras vamos a conocerlas como generación parental, como padres. Son homocigotos en todos sus loci. Quiere decir que tanto del padre como de su madre tienen estos genes que hacen que tengan esas características constantes en cada descendencia. Pero si nosotros cruzamos dos generaciones o dos padres, que se representa con la letra P, la generación parental, diferentes genéticamente, pero homocigotos, vamos a tener una primera generación filial, que viene del latín filio, hijo. Bueno, la primera generación filial representada por F subíndice 1. En esta primera generación filial, uno de estos dos padres de la generación parental se va a expresar. Si cruzamos dos F1, apareamos, vamos a obtener una segunda generación filial, que se representa con la letra F mayúscula subíndice 2. En esta segunda generación filial, las características van a ser mezcladas, el fenotipo es mezclado. En la primera generación filial, todos tienen el mismo fenotipo, se va a parecer a uno de los dos padres. Pero en la segunda, hay un grupo que se parece a los padres, a los F1, y otro grupo que se parece a la generación parental. Entonces reaparece las características feno y genotípicas de uno de los abuelos, que en este caso es la generación parental. Necesitamos comprender qué es una cromátide, qué es un cromosoma homólogo, qué es un loci, qué es un locus, qué es un gen, qué es un alelo. Todo está intrínsecamente relacionado. Una cromátide es una sola molécula de ADN larga. Esa es la cromátide. Estas se observan en los cromosomas durante la división celular por el resultado de la replicación del ADN. Solo en ese momento podemos observar las cromátides, que es una molécula larga de ADN o DNA, que es lo mismo. ADN, ácido desoxirribonucleico, y DNA es en inglés. Cuando hablamos de un cromosoma homólogo nos referimos a una sola parte del cromosoma. Este es un cromosoma, ¿de acuerdo? Uno de estos brazos es el cromosoma homólogo. Vienen en pares.
uno de ellos tiene su par y es el homólogo. Por eso se llaman cromosomas homólogos. Entonces, uno de estos heredamos del padre y el otro de la madre. Y solamente se emparejan dentro de la célula durante la meiosis. Después, el resto del tiempo están dispersos. Una característica para identificar cromosomas homólogos es que tienen la forma, el tamaño, dimensiones, características morfológicas y genes similares que se encuentran en posiciones correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes imaginan que es un edificio de 2 torres exactamente iguales, en cada piso hay un gen. Y en ese mismo piso, en la otra torre, hay un gen similar. Entonces, genes similares localizados en posiciones correspondientes, que se corresponden. Si están en el primer nivel, primer piso, segundo, cuarto, sexto, es el mismo gen, que cumple la misma función. Cuando hablamos de locus, nos referimos precisamente a esa localización física de un gen específico dentro del cromosoma. También locus podemos hacer referencia a un segmento de ADN, hacemos referencia al gen. Hablamos de locus y hablamos también del gen. Se puede utilizar de forma similar. Y se aplica el término loci cuando hablamos de plural. Un locus en plural es loci. Entonces, un gen es un segmento de ADN que tiene la información requerida para controlar algún aspecto del organismo. Y este gen puede tener una variante, una forma alternativa de gen, que va a controlar variaciones del mismo carácter, o sea, del mismo aspecto físico. Por ejemplo, color de cabello. Son varios genes, vamos a ver más adelante, pero para entenderlo, supongamos que solamente es un gen que controla el color de cabello, que ya dije que son varios, pero para entenderlo, supongamos que es uno solo. Y ese gen vive en el primer piso. Estoy colocando solo como ejemplo, en este locus de este cromosoma que lo heredamos del padre. En el mismo nivel, la misma posición correspondiente, pero en el cromosoma materno, tenemos otro gen. Pero este va a indicar que el color del cabello va a ser rubio. Y el padre dice negro. Entonces son alelos, son variantes. Es una forma alternativa de un gen que va a controlar el aspecto del organismo. Algún aspecto, en este caso, que estamos poniendo como ejemplo, color de cabello. Entonces, si los genes ocupan el mismo locus, o sea, en cada cromosoma homólogo de un par, le asignamos una letra. Generalmente y es la misma letra. Si es dominante, se le asigna una letra mayúscula. Y si es recesivo, se le asigna la misma letra pero minúscula. Sí. ¿Cómo está Camila? Angélica. ¿Alguien está con su micrófono abierto? Voy a salir a casa. Darling Victoria, tu micrófono. Camila, Saraí, ¿quieres preguntar algo? Bien, cuando los cromosomas no están duplicados, no están en la división meiótica, entonces se observan como una larga molécula de ADN lineal.
dispersos, luego se van enrollando y demás, pero no se observan cuando no están duplicados. Entonces, cuando hablamos de un gen, mencionamos que es una parte, es un fragmento, es un segmento de la molécula de ADN. También mencionamos que los cromosomas homólogos son similares en tamaño, forma, tienen los mismos genes con distintos alelos. Uno puede indicar lo que ya mencionamos, que el color del cabello va a ser rojo, el otro indica que el color, o va a codificar que el color sea negro. Y estos alelos están localizados en los mismos lugares que se corresponden entre sí. O sea, en locis, que dijimos que es plural. Cuando hablamos de loci es el plural del locus. Este ejemplo que tenemos en la imagen, tenemos dos cromosomas, pero no son iguales, ni en tamaño, ni en posición de sus locus. Y si vamos a hablar de ambos, tienen loci diferentes. Entonces no son homólogos. Cada cromosoma va a estar formado de cientos de miles de genes. Y el locus es el lugar específico donde encontramos a un gen. En cambio, acá tenemos cromosomas homólogos, en ambos casos, porque tienen un mismo tamaño, la posición de su centrómero es igual, las mismas características morfológicas, los mismos loci. Entonces, tenemos loci similares. Y aquí vamos a encontrar par de alelos, porque están en el mismo lugar correspondiente, en uno y otro cromosoma homólogo. Pero si ya tomamos en cuenta dos en distinto locus, cada uno, entonces no son alelos entre sí, porque no están en el mismo locus y tampoco van a cumplir la misma función de codificar la aparición de algún carácter. Entonces, cuando hablamos de alelos, son miembros de un par de genes que ocupan ubicaciones correspondientes dentro de cromosomas homólogos. O sea, la misma posición, viven en el mismo piso de este edificio. Los alelos van a controlar el mismo carácter, pero no tienen la misma información para codificar ese carácter. Controlan, como ya dijimos, controlan el color del cabello. Misma función. ¿Cuál es? Controlar el color del cabello. Pero uno va a codificar que sea negro y el otro que sea café o rubio. Igual, la longitud del cabello, lo mismo, el tamaño de una persona igual. Pero ya mencionamos que no es uno solo, son varios. Es poligénico. Vamos a hablar del principio de dominancia. Esto se refiere a que un gen puede expresarse total o predominantemente sobre otro en una descendencia híbrida. En un híbrido F1, entonces el gen de uno de los progenitores enmascara la expresión del gen de otro progenitor. ¿Qué quiere decir eso? Que este gen que es dominante, el que va a enmascarar, va a hacer que se exprese este gen, fenotípicamente hablando. Pero para esto estamos hablando que tiene que ser un híbrido. O sea, es la descendencia de dos progenitores genéticamente distintos, pero de líneas genéticamente puras. Entonces, ese gen que se expresa de cualquiera de estos progenitores, se denomina dominante. Y el que permanece enmascarado u oculto es el gen recesivo. No es que desaparece. Imagínense que ustedes van a tomarse una foto, se van a hacer una foto grupal, pero por algún motivo no quieren salir en la foto. Por cualquier motivo. Entonces se enmascaran, se ocultan
detrás de algún compañero o compañera y toman la foto, no aparecen en ella, están ocultos, están enmascarados. Es lo que sucede. Pero ya en una generación F2, cuando cruzamos estos individuos F1, entonces va a haber la reaparición de los rasgos de la generación P que mencionamos. En la primera generación, individuos diferentes, genéticamente hablando, con caracteres contrastantes, se cruzan y van a aparecer las características de uno de ellos. Entonces va a ser dominante. Mencionamos que se expresan con una letra mayúscula para dominante, minúscula para recesivo. Y es la misma letra. Entonces, acá podemos observar que es dominante la planta de tallo largo o alta. Y es recesiva por la letra la planta de tallo corto o baja. Entonces cruzan, ¿cuál se va a expresar? La letra mayúscula, el gen dominante. Entonces todas las plantas van a ser altas, exactamente igual a uno de los dos progenitores. Pero si nosotros cruzamos la generación F1, vamos a tener una F2 en una proporción de 3:1. Y eso vamos a ver más adelante cómo obtenemos estas proporciones. Entonces las plantas F1 van a dar una generación F2 donde 3 partes de 4 van a ser igual a los padres y una parte igual a uno de los abuelos, al que estuvo recesivo u oculto. Con estos estudios que nos aportó Mendel, entonces nos indica que los rasgos se transmiten de generaciones sucesivas en proporciones fijas. Nosotros podemos predecir la descendencia y las proporciones de estas descendencias respecto a sus rasgos, a sus caracteres, a su fenotipo y también a su genotipo, en ambas situaciones. Otro principio es el principio de segregación, donde los alelos se separan antes de que se formen los gametos. Si bien nosotros sabemos que los gametos son el óvulo y el espermatozoide, entonces antes de que se formen el óvulo como tal y el espermatozoide como tal, ya los alelos se van separando en el proceso de meiosis, ¿sí? Y estos genes no se contaminan ni se eliminan entre sí. Lo que quiere decir que el gen recesivo no se pierde. Siempre va a estar presente. Y reaparece en la segunda generación filial, como vimos anteriormente. Entonces, tanto el óvulo como el espermatozoide va a contener un solo alelo de cada par. Por eso se separan antes de que se formen los gametos. Ya cuando el gameto está totalmente formado, ya están separados los alelos. Entonces, este principio de segregación establece que antes de que ocurra la reproducción sexual, los dos alelos portados por un progenitor individual deben separarse, o sea, se segregan. A eso se refiere el principio de segregación. Ya mencionamos que las formas alternativas o variantes de un gen se denominan alelos y tenemos, por lo tanto, un alelo dominante y un alelo recesivo. Durante la meiosis, los cromosomas homólogos y, por lo tanto, sus alelos que están dentro de estos cromosomas homólogos en su respectivo locus se separan, se segregan. Estamos volviendo a recalcar. Aquí tenemos cromosomas homólogos en la metafase 1, en la metafase 2 se van a los polos, la primera división. ¿Ya? Tenemos una primera división, se duplican inicialmente, luego se separan y estos para formar gametos se tienen que dividir, formando gametos dominantes y gametos
recesivos. Aquí están los cromosomas homólogos duplicados. Se duplican, se dividen. Y estos cromosomas luego se dividen a la mitad. Principio de segregación. Entonces, un gameto tiene un conjunto de cromosomas en número N. En el ser humano, N son 23. Cada gameto tiene un cromosoma de cada par homólogo. Entonces, si imaginamos dos óvulos, dos espermatozoides, no es exactamente así como sucede, pero podemos decir que un espermatozoide tiene la parte que heredé de mi padre. El otro, la parte que heredé de mi madre. Lo mismo el óvulo. Recalco. Para entender que se dividen los alelos. Sin embargo, vamos a ver cómo hay una distribución independiente de estos genes. Y no necesariamente es como les acabo de mencionar. Lo mismo el óvulo. Un óvulo que contiene herencia del padre y el otro de la madre. Para comprenderlo, estamos haciendo esa división. Entonces, cada uno de estos gametos tiene un cromosoma de cada par homólogo. Un gameto dado solo puede tener un gen de cualquier par particular de los alelos, o de la madre o el padre, no puede tener dos. Sin embargo, durante la división meiótica pueden haber algún problema en esta división, y sí, pueden tener los dos alelos, pero ya son anomalías. Entonces, cuando los gametos se fusionan, el espermatozoide con el óvulo, entonces restablecen el número normal diploide de nuestra raza, hablando del ser humano. Entonces, si nosotros tenemos N, que son 26, se unen los dos gametos, forman 2N, restableciendo nuestro número diploide. En este caso el número es haploide, hablando de los gametos. De aquí podemos ver. Solo por ilustración tenemos 4. Se observan que son 4 cromosomas en ambos casos. Se fusionan y nos dan como resultado 8. Se restablecen. Se vuelven pares. Aquí están sus pares homólogos. Para comprender esto de las proporciones y también para identificar las posibles combinaciones que se pueden dar de la fertilización de un óvulo con un espermatozoide, tenemos al cuadrado de Punnett, gracias a este genetista de Sir Reginald Punnett, quien ideó una especie de tablero de ajedrez o una malla. Nosotros podemos representar las posibles combinaciones de óvulos y espermatozoides durante una fecundación. Entonces, en este tablero, los gametos de un progenitor se ubican en la parte superior y los gametos de otro progenitor se ubican en la parte izquierda. Entonces, con esto predecimos la proporción de genotipo y fenotipo en los descendientes de este cruzamiento. Por ejemplo, la proporción fenotípica de una descendencia F2 monohíbrida, o sea, para una sola característica, estamos hablando de solo un gen, de solo un alelo, es de 3:1. Fenotípicamente hablando. Genotípicamente hablando es de 1, 2 por 1. Fenotípicamente 3:1. Genotípicamente es 1, 2, 1. Y vamos a verlo más adelante también estas proporciones. Bien, tenemos la primera generación, que es la generación, en realidad generación parental, representado por la letra P, dijimos. En este caso, indistintamente podemos decir cuál es macho, cuál es hembra, no hay ningún problema. Sin embargo, en la ilustración tenemos hembra negra, macho café. Monohíbrido porque solamente estamos tomando una característica, que es variante, el color negro y el color café del pelaje.
Podemos ver entre paréntesis que nos indica que la hembra negra es bebé. Negra, mayúscula, dominante. Macho café, bebé, el color nos indica, pero es minúscula, nos indica que es recesivo. Entonces los espermatozoides va a producirse en ambos casos, se separan los alelos, etc. Y combinamos, va a haber una fertilización. Entonces todos estos conejillos de indias, estos cuy, van a tener el mismo color de pelaje que la madre. ¿Por qué? Porque es dominante. Cuando se unan estos dos gametos, vamos a tener B mayúscula y B minúscula, que codifica el color del pelo. B mayúscula me dice que es negro. Todos los descendientes son negros. Por lo tanto, este alelo es dominante. Y B minúscula, que me dice que es marrón o café, es recesivo, se queda enmascarado. Ahora, aplicando el cuadrado de Punnett, lo podría hacer en este caso y todo va a ser idéntico. Pero aplicando el cuadrado de Punnett, nos indica que yo voy a colocar los gametos en la parte superior del cuadrado y también en la parte izquierda del cuadrado. Entonces, los gametos de un progenitor van en esta zona y del otro en esta zona. Supongamos que tenemos una hembra en la parte superior o el macho en la parte superior, es indistinto. Pero en este caso tenemos a la hembra, sus gametos de la hembra. Entonces son óvulos. Y acá espermatozoides. Si yo separo, cuando se formen los gametos, estos alelos se tienen que separar. Solo va a tener un alelo en cada gameto. Entonces, yo parto esto y una B mayúscula, la B mayúscula va a irse en un óvulo, la B minúscula al otro. Lo mismo con los espermatozoides. Y para aplicar este cuadrado yo tengo que utilizar el criterio de líneas verticales por líneas horizontales. Y donde exista esta intersección, yo registro las letras. Entonces, columnas y filas. Este óvulo llega a este cuadrado, lo bajo y lo hago coincidir con este espermatozoide. Entonces, esta columna por esta fila y anoto B por B. Siguiente fila, la misma columna por esta otra fila y anoto B mayúscula por B minúscula. Y aplico lo mismo con este otro óvulo. Una característica es que cuando vamos registrando estas posibles combinaciones, siempre registramos primero la letra mayúscula. Si se fija, primero registramos letras mayúsculas, después la minúscula. Lo mismo acá, B de esta columna por esta B mayúscula de esta fila, B por B. Entonces, este espermatozoide va a fertilizar a este óvulo, pero también puede fertilizar a este óvulo. Lo mismo, este espermatozoide puede fertilizar a este óvulo, como también podría hacerlo con este. Observamos estas combinaciones. Aquí dice B mayúscula con B mayúscula, quiere decir que el conejo va a ser negro. Aquí hay una B mayúscula, negro. Aquí tenemos una B mayúscula, es negro. Aquí no hay B mayúscula, por lo tanto va a ser café. La generación 2 presenta fenotipos y genotipos diferentes. La generación F1 presenta fenotipos y genotipos idénticos. Las proporciones, dijimos 3:1, hablando fenotípicamente, 3 negros por un marrón. Y hablando genotípicamente, dijimos que es 1:2:1. 1 dominante, 2 heterocigotos, dominante, 1 dominante homocigoto, 2 heterocigotos, y 1
recesivo homocigoto. 1, 2, 1. Por lo tanto, pueden darse cuenta ustedes, con los ejemplos anteriores que hemos visto, que un fenotipo de un individuo no siempre revela su genotipo. ¿Por qué? El fenotipo de estos tres es negro, pero genéticamente no sé si son o no homocigotos o heterocigotos. Evidentemente sí sé por la aplicación del cuadrado de Punnett que es homocigoto dominante, pero estos dos, por el cuadrado de Punnett también sé que son heterocigotos negros. Pero si los mezclo a los tres, yo no voy a saber cuál de ellos es homocigoto y cuál es heterocigoto. Por lo tanto, ese fenotipo no siempre revela el genotipo. Fenotipo, volvemos a recalcar, es el aspecto de un individuo en un ambiente dado. ¿Respecto a qué? A los rasgos heredados. Entonces, es la expresión de los genes en un ambiente determinado. El genotipo es la constitución genética de este individuo, que no siempre, el fenotipo no siempre revela este genotipo. Para eso, para revelar el genotipo, nosotros utilizamos un cruce de prueba monohíbrido. Entonces, ese es el cruzamiento entre dos individuos que portan diferentes alelos para un solo locus. Los homocigotos son individuos que poseen dos alelos idénticos para un locus, que pueden ser dominantes o pueden ser recesivos, pero ambos alelos son idénticos, por eso son homocigotos. Los heterocigotos poseen dos alelos diferentes para un locus, y podemos ver, aquí tenemos una B mayúscula y una B minúscula. No son idénticas las letras. Es la misma letra, sí, pero una es mayúscula y otra minúscula. Me indica heterocigosidad. Cuando las letras son idénticas o mayúsculas o minúsculas, me indica homocigosidad. Entonces los alelos o son recesivos o son dominantes. Los recesivos solo se expresan en individuos homocigotos. Los dominantes se expresan en individuos homocigotos y en heterocigotos. Si es heterocigoto, se supone que uno es dominante y el otro es recesivo. Sobreentendemos eso, entonces siempre se va a expresar el dominante. Entonces, en este cruzamiento de prueba monohíbrido se puede determinar la heterocigosidad del individuo. ¿Y cómo se hace este cruce? Los heterocigotos los apareamos con los homocigotos recesivos. Esa es la característica. Y según la proporción que resulte, que es de 1 a 1, o sea, la mitad o el 50% tienen un fenotipo y la otra mitad o el 50% tienen el otro genotipo. El uno es parecido al papá, la mitad, y el otro parecido a la mamá, en proporciones idénticas. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si este conejo es negro, es homocigoto? Si hemos visto en el ejemplo anterior que teníamos 3 conejos negros, 1 homocigoto y los otros 2 heterocigotos, pero eran negros. ¿Cómo puedo saber? Pues cruzo, los voy a cruzar con un homocigoto recesivo. Y si todos los hijos son idénticos, absolutamente todos, entonces ese negrito, ese conejo negro, era homocigoto. ¿Y cómo sé si es heterocigoto? Pues al otro conejito lo cruzo igual con un homocigoto café y observo la descendencia. En la descendencia, aplicando el cuadrado de Punnett,
vamos a comprobar que la mitad de la descendencia es café y la otra mitad es negra. Por lo tanto, este conejo era o es heterocigoto. Cuando hablamos de un cruzamiento de híbrido, nos referimos a que vamos a parear individuos que tienen diferentes alelos en dos loci. Ya no es un solo alelo en su respectivo locus. Son alelos diferentes en loci. Dijimos que loci es el plural de locus. Entonces los pares de alelos se localizan en cromosomas no homólogos y cada par se hereda de manera independiente, o sea, se segrega durante la meiosis de manera independiente. Aquí aplicamos el principio de la distribución independiente, donde los alelos de diferentes loci se distribuyen al azar en los gametos, lo que indica que los miembros de un par de genes se segregan entre sí, independientemente de los miembros de otro par de genes, que también se va a segregar independientemente de este par de genes. Entonces todos se segregan o se separan de forma independiente de los demás pares. Y en este caso vamos a aplicar o utilizar un cuadrado de Punnett que tenga 16 casillas o 16 cuadrados. Y la proporción fenotípica también va a ser diferente, es de 9, 3, 3, 1. Sin embargo, existen los que se denominan genes ligados. Cuando se localizan en el mismo par de cromosomas homólogos, estos genes se denominan genes ligados. Y aquí tenemos el cuadrado de Punnett con sus 16 casillas. Para entenderlo es similar al anterior. Fíjense, pero ya tenemos dos características: color de pelo y tamaño. En este caso, pelo negro y corto. Y en este otro, pelo café, pero largo. Cuando se segregan sus alelos, cada uno de estos gametos debe contener un gen para el color del pelaje y también para el tamaño. En este caso, las letras nos indican que son homocigotos para negro y para el pelo corto. Acá lo mismo, homocigoto, pero recesivo para el color del pelo y el tamaño. Y luego se dividen los gametos, la primera generación o F1, todos van a ser idénticos. El pelaje y tamaño va a ser idéntico al dominante. Pero si ya cruzamos esta primera generación filial y aplicamos el cuadrado de Punnett, nos va a dar una proporción de 9, 3, 3, 1. Aplicando el cuadrado de Punnett, las mismas características pueden comprobarlo si quieren. De hecho, en la práctica van a hacer este ejercicio y vamos a sacar de las 16 casillas, 9 van a tener el pelo negro y corto, 3 el pelo negro y largo, 3 el pelo café y corto y 1 el pelo café y largo. Nuevamente vamos a observar que en la segunda generación filial aparecen las características o caracteres de uno de los abuelos, del que tenía los genes recesivos. Ahora vamos a hablar sobre las leyes de la probabilidad que se usan para predecir acontecimientos genéticos. Estas proporciones genéticas se van a expresar en términos de probabilidad. O sea, la descendencia entre dos heterocigotos para el mismo par de genes, ya mencionamos, es de 3 a 1, fenotípicamente hablando. Quiere decir que existe 3 probabilidades de 4 de que un hijo exprese el gen dominante y
una probabilidad en 4 de que exprese el gen recesivo. Esto para la segunda generación filial. Estas leyes de probabilidad se calculan en fracciones comunes, 3 de 4, por ejemplo, o 1 de 4, o fracciones decimales, 0,75. En fracciones decimales se utilizan números entre 0 y 1. Si nosotros decimos 1, quiere decir que tenemos la certeza de el 100% de que este acontecimiento va a ocurrir. Por lo tanto, la probabilidad es 1. 0,75 quiere decir de 3 a 4, es lo mismo. Y si tenemos la certeza de que un acontecimiento no va a suceder, pues la probabilidad es 0. Tenemos el ejemplo de las monedas, por ejemplo. Una moneda tiene dos caras. Tenemos la cara o tenemos la cruz. Entonces nosotros lanzamos la moneda y la probabilidad de que salga cara es 1. De que salga cruz también es 1. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos y aplicando el cuadrado de Punnett, esto lo representamos de 1 de 2. Un medio. La probabilidad de que salga cara en un lanzamiento es 1 de 2. De que salga cruz es 1 de 2 en el primer lanzamiento. Puede salir o cara o puede salir cruz. En un segundo lanzamiento o puede salir cara o puede salir cruz. Y si aplicamos estas leyes de probabilidad, es un medio de cada una de ellas. Entonces, el resultado del primer lanzamiento es independientemente al resultado del segundo lanzamiento. Por lo tanto, las probabilidades combinadas de los lanzamientos sucesivos se calculan multiplicando las probabilidades de cada uno de ellos. Y según esta ley del producto, es 1 por un medio por un medio, que nos da como resultado de un cuarto en todos los lanzamientos. Entonces, estas leyes de probabilidad también nos predicen los eventos o acontecimientos genéticos. Dentro de las leyes de la probabilidad tenemos la ley del producto y la ley de la suma. La ley del producto es la que vimos anteriormente. Nos indica y nos predice que la probabilidad combinada de los acontecimientos independientes va a ocurrir una de ellas sin que afecte la probabilidad del otro. Entonces, como el ejemplo anterior tenemos, puede salirnos cara en un primer lanzamiento o puede salir cruz en un primer lanzamiento. Pero esto no afecta la probabilidad que en el siguiente lanzamiento salga cara o cruz. Por lo tanto, la probabilidad es de un medio o 0,50 de que la primera vez salga cara es un medio y que la segunda vez salga cara también es un medio. Ahí se aplica la ley del producto, que es la multiplicación de las probabilidades de ambos eventos. Y en este caso sería de un cuarto, porque si multiplicamos un medio por un medio nos da un cuarto. Entonces, la probabilidad de que salga cara es 1 de 4, aplicando la ley del producto. En la ley de la suma nos indica la probabilidad combinada de acontecimientos mutuamente excluyentes. Lo que quiere decir que existe más de una manera de obtener un resultado específico. Por ejemplo, si el primer hijo nace mujer, el segundo hijo puede nacer varón. Pero aplicamos aquí la ley de una probabilidad independiente. La probabilidad de que el primer hijo sea mujer es 1 de 2. Y que el segundo hijo sea varón también es 1 de 2.
Y si ya tenemos un hijo varón, la probabilidad de que salga el segundo hijo o nazca mujer también es 1 de 2. Entonces, inicialmente aplicamos la ley del producto, que es 1/4 de probabilidad de que el primero sea varón y que el segundo sea mujer, o viceversa. Y si se aplica la ley de la suma, sumamos estas probabilidades de 1/4 más 1/4, y la probabilidad de la suma es 1 de 2. Por otro lado, vamos a ver el cálculo de la frecuencia de entrecruzamientos. Durante los entrecruzamientos, las cromátides homólogas pueden intercambiar segmentos de material genético mediante un proceso de ruptura y ensamblaje, a lo que se denomina sinapsis. Esto ocurre al azar y se da proporcional a la distancia física entre estos genes o estos alelos en el cromosoma. De esta forma se obtienen gametos recombinantes, y se da cuando se producen nuevas recombinaciones de genes que no estaban presentes en la generación paterna, siempre y cuando los genes no estén ligados. Lo que quiere decir que en uno de los gametos voy a tener genes paternos y maternos, producto de esta sinapsis, de esta recombinación. Además, la distancia genética entre dos losis se mide en unidades de mapa o unidades de recombinación, donde el 1% es igual a una unidad de mapa. Esta medida de porcentajes de entrecruzamiento de dichos losis es la suma de las clases recombinantes dividido por el total de descendientes multiplicado por 100. Entonces, lo que vamos a resaltar es que durante el entrecruzamiento, o sea, durante la división, en la meiosis, las cromátides o cromosomas homólogos intercambian segmentos de material genético durante un proceso que se denomina sinapsis. Entonces acá tenemos el ejemplo. Tenemos 2 cromosomas homólogos que van a experimentar sinapsis en la meiosis. Entonces primero se dividen, se duplican y luego experimentan este entrecruzamiento, esta sinapsis, donde intercambian material genético, no pierden, simplemente intercambian. Uno viene del padre, otro viene de la madre y están intercambiando. Entonces en la meiosis 2, después de que ya intercambian material genético, estas células tienen que volverse haploides y van dividiéndose. Y observen cómo acá ya tenemos material genético recombinado. Tenemos parte del gen paterno incluido en este cromosoma materno. Lo mismo en este otro lado. Entonces ya tenemos genes recombinantes. Y acá, tipo parental, idéntico al padre o a la madre. Tenemos un óvulo, o 2 en este caso, tipo recombinantes. Lo mismo con los espermatozoides. Espermatozoides recombinantes. ¿Cómo podemos deducir los genotipos? Los genotipos de los padres podemos deducir a partir de los fenotipos de la descendencia, o sea, de los hijos. Y acá vamos a tomar en cuenta alelos recesivos y alelos dominantes, y cómo estos alelos se van a expresar fenotípicamente en la descendencia. Uno de los ejemplos tenemos, por ejemplo, en gallos, un gallo de cresta en rosetón, y tenemos 3 gallinas, y este gallo va a tener descendencia con las 3 gallinas. Y dependiendo al fenotipo de los pollitos, de los hijos, vamos a identificar cuál es el genotipo de los padres. Para eso lo vamos a trabajar en aula, pero vamos a hacer la explicación breve.
Entonces, si yo tengo un gallo con cresta rosetón y una gallina de cresta en rosetón, o sea, tienen la misma cresta, y el pollito tiene una cresta en rosetón, ¿cómo puedo yo deducir el genotipo del padre y de la madre? O sea, tengo que ver la otra descendencia. Entonces, una gallina con cresta sencilla, voy a tener dentro de la descendencia pollitos con cresta sencilla. Eso me puede indicar desde ya que el gallo es heterocigoto. Porque para que tenga cresta sencilla, que es recesiva, nazca un pollito con cresta sencilla, el padre, en este caso que tiene cresta en rosetón, que es dominante, es heterocigoto. Porque aquí aplicamos el cruce de prueba monohíbrido. Para que este gallo sea homocigoto, todos los pollitos tendrían que ser con cresta en rosetón. Por lo tanto, también esta gallina puede ser que sea homocigota o heterocigota. Si todos los pollitos tienen la cresta en rosetón, esta gallina entonces es homocigota. Con esta otra gallina que tiene cresta en rosetón, sería el similar caso de la gallina A, y el pollito tiene cresta sencilla, inmediatamente voy a deducir que el gallo tiene, genotípicamente hablando, gen dominante y recesivo, o sea, es heterocigoto, y esta gallina también es heterocigota. Entonces ahí yo puedo identificar de que la gallina A es homocigota, la gallina homocigota dominante para la cresta rosetón, la gallina B es homocigota recesiva para la cresta sencilla, y la gallina C es heterocigota al igual que el gallo. Todo solamente observando a los pollitos. Bien, ahora vamos a hablar de la determinación del sexo de los cromosomas sexuales. El ser humano tiene dos cromosomas sexuales, X y Y siempre vienen en pares. Para que un ser humano sea genéticamente femenino, tiene que tener dos cromosomas X, o sea, es homogamética. Tiene un par de cromosomas sexuales idénticos, que es el X. Y sus gametos también son idénticos. Tiene cada gameto un cromosoma X. En cambio, el varón es heterogamético. Tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. El cromosoma Y es el que le da la característica genética de masculino. Sus cromosomas son distintos. Y cuando produzca gametos, también sus gametos van a ser distintos. Un espermatozoide va a tener un cromosoma X y el otro el cromosoma Y. Y la mujer no. Todos sus óvulos son X. El varón tiene 22 pares de autosomas y un cromosoma sexual. Un par. Bueno, la mujer lo propio. Tiene 22 pares de autosomas, que son los cromosomas no sexuales, y un par de cromosomas sexuales. La diferencia donde radica en el par de cromosomas sexuales. El varón tiene un cromosoma X y un cromosoma y la mujer, ambos cromosomas son X. Uno heredado del padre y otro de la madre. Al igual que el varón, uno lo hereda de la madre y el otro lo hereda del padre. Entonces ya imagino que esto lo saben ustedes, pero para determinar el sexo masculino necesariamente tiene que haber un cromosoma Y, que determina la masculinidad. Ya lo mencionamos que la mujer produce todos los óvulos en igual porcentaje con cromosomas X, y el varón, la mitad de los espermatozoides tienen un cromosoma Y y la otra mitad un cromosoma X. Lo normal entonces es que vengan
en pares, XX o XY. Pero puede haber constitución anormal de los cromosomas sexuales. Y en este caso tenemos doble XY, que es un varón con subdesarrollo gonadal, que es el síndrome de Klinefelter. O que le falte un cromosoma sexual X, en este caso, que es una mujer inmadura, igual con subdesarrollo gonadal, y eso es síndrome de Turner. Entonces, esta anomalía cromosómica puede ser por exceso o por defecto. El síndrome de Turner es una monosomía, es un solo cromosoma, y es la única compatible con la vida. Y en este caso hay una trisomía, tenemos 3 cuerpos, 3 cromosomas. Uno varón y el otro mujer. Los genes ligados al cromosoma X tienen patrones de herencia poco comunes. Los cromosomas X tienen muchos loci necesarios para ambos sexos. En cambio, el cromosoma Y tiene algunos genes que solamente participan en la determinación de la masculinidad. Dentro de los rasgos controlados por genes del cromosoma X, nos referimos a los genes ligados al cromosoma X, que denominamos también genes ligados al sexo, concretamente al cromosoma X. Ya dijimos que tiene muchos genes necesarios el cromosoma X para ambos sexos. Entonces, si existen locis anormales ligados al cromosoma X, estos van a provocar alguna anomalía funcional o física. Y, por suerte, estos genes ligados al cromosoma X son recesivos. Entre estos tenemos el daltonismo y la hemofilia. El varón recibe 2 cromosomas sexuales de sus padres, uno X y uno Y. Bueno, de la madre siempre va a recibir el cromosoma X y del padre el cromosoma Y. Como los varones solo tenemos un cromosoma X, prácticamente es hemicigoto para todos los locus ligados al cromosoma X. Por lo tanto, todos los rasgos controlados por los genes del cromosoma X siempre se van a expresar porque somos hemicigotos. No tenemos otro cromosoma X, solo tenemos uno. Y dijimos que es necesario muchos de estos genes para ambos sexos. En cambio, la mujer recibe una doble dosis. Es heterocigota, homocigota para X. Lo hereda del padre y lo hereda de la madre. Tiene una dosis de compensación, por lo tanto. Aquí tenemos los cromosomas X y el Y. El cromosoma Y es pequeñito. Aquí tenemos la expresión, por ejemplo, aplicando el cuadrado de Punnett del daltonismo. Mencionamos que los genes ligados al cromosoma X para el daltonismo y la hemofilia son recesivos. Entonces, un hombre daltónico debe tener ese gen del daltonismo en su cromosoma X. Si no está, pues no es daltónico, es sano. ¿Ya? Nosotros aplicamos el cuadrado de Punnett, los gametos se segregan durante la división meiótica, y aquí tenemos este varón daltónico dentro de su constitución genética va a tener un espermatozoide o la mitad de sus espermatozoides X, porque ahí se transmite con el gen del daltonismo. Y el espermatozoide con el gen o el cromosoma sexual Y no va a tener ningún problema porque no está en este cromosoma esta anomalía del daltonismo. Entonces tenemos una mujer heterocigota
donde uno de sus cromosomas sexuales sí tiene daltonismo y en el otro caso no, o sea, tiene una visión normal. En mayúscula es normal, en minúscula es daltonismo. ¿Ya? El superíndice nos indica eso. Lo que quiere decir que si vemos la E minúscula, quiere decir que es recesivo. Bien, aplicamos el cuadrado de Punnett, entonces el espermatozoide que tiene el cromosoma X con el gen daltónico que es recesivo, fecunda un óvulo con el cromosoma X que tiene el gen de visión normal, E normal mayúscula dominante. Ese mismo espermatozoide va a fecundar al óvulo que tiene este gen para el daltonismo que es recesivo, pero el espermatozoide tiene el mismo gen. Entonces aplicamos el cuadrado de Punnett. En el primer caso tenemos una mujer normal pero portadora. ¿Por qué? Porque tiene un cromosoma con el gen del daltonismo. En el segundo caso, el espermatozoide con el gen del daltonismo que fecunda el óvulo con el gen del daltonismo va a producir una mujer daltónica pero homocigota. Si ese óvulo de visión normal es fecundado por un cromosoma Y, no pasa nada, el hombre va a ser normal. Pero si ese óvulo con el gen daltónico es fecundado por un cromosoma Y, ese hombre va a ser daltónico, porque ese cromosoma X con el gen del daltonismo se va a expresar, y solamente nosotros dijimos que tenemos un solo cromosoma X en el caso de los varones. Siempre va a ser daltónico cuando tenga el cromosoma X con el gen del daltonismo. La mujer no. La mujer puede ser normal pero portadora, y solo excepcionalmente en el caso de que tenga ambos genes portadores del daltonismo, recién la mujer expresa el daltonismo. ¿De acuerdo? Ese es el caso de un hombre daltónico y una mujer portadora. Si se casa un hombre daltónico con una mujer portadora, la mitad de sus hijos van a tener visión normal y la otra mitad van a ser daltónicos. Va a tener hijas daltónicas, va a tener hijos daltónicos. Va a tener un hijo de visión normal, y este hijo de visión normal desde ya no va a transmitir a su descendencia daltonismo. Pero los otros 3 hijos sí. La mujer normal portadora va a transmitir el daltonismo. La mujer daltónica 100% va a transmitir a todos sus hijos varones el daltonismo. Y el hombre daltónico tiene la misma posibilidad de transmitir o de tener descendencia normal o daltónica. Todo también va a depender de con quién tenga descendencia. Bueno, en este caso, supongamos que es el varón normal con una mujer heterocigota, o sea, portadora. Lo mismo, separamos los genes en los gametos, los ubicamos en el cuadrado de Punnett y procedemos con el cruce. Un hombre normal, todos sus cromosomas X en los espermatozoides, en los gametos correspondientes, van a tener la visión normal. Pero la mujer portadora, heterocigota, va a tener la mitad de visión normal y la mitad con gen del daltonismo. Aplicamos el cuadrado de Punnett, va a tener una mujer normal dentro de su descendencia y un varón, un hijo varón normal. Pero también puede tener un hijo daltónico y una hija portadora. En este caso, cuando el hombre es normal y la mujer es portadora, ninguna mujer va a ser daltónica. De los hombres tienen la probabilidad de que el 50% de los varones sean daltónicos y el 50% sean normales. En este otro caso, ambos padres tienen genes del daltonismo. El padre obviamente va a padecer la enfermedad y la madre solo es portadora. Pero en este caso sí hay probabilidades de que sus hijas, una de sus hijas, sea daltónica. A eso nosotros entonces llamamos la compensación de dosis que solamente tiene la mujer.
está beneficiada con esa compensación de dosis. No los varones, porque no tenemos otro cromosoma X que compense este gen defectuoso. Entonces la mujer sí. Cuando existe un gen en uno de los cromosomas X, que en este caso es dominante, inactiva al otro gen. Entonces, ese mecanismo de compensación de dosis desactiva uno de los cromosomas X y ese se convierte en un cuerpo polar o corpúsculo de Barr, también denominada como mancha de cromatina. Estos genes que influyen en el sexo son autosómicos, pero su expresión se ve afectada por el sexo del individuo. Eso quiere decir que algunos rasgos son influidos por el sexo y se heredan a través de los cromosomas autosómicos, pero la expresión de estos alelos se ve afectada por el cromosoma X o por el cromosoma Y. Vamos a hablar sobre la relación entre genotipo y fenotipo. Esta puede ser sencilla o puede ser compleja. Es sencilla cuando un solo par de alelos controla la expresión de una sola característica. Y es compleja cuando un par de alelos en un locus puede participar en el control de varias características. O alelos de varios loci cooperan para que aparezca solamente una característica, como es el caso del color de la piel, color del cabello y color de ojos. O sea, varios alelos en varios loci cooperan entre sí para que aparezca una sola característica. Entonces, la relación o es sencilla o es compleja. Varios alelos controlan varias características. Un solo par de alelos controla varias características o varios alelos en loci controlan una sola característica. Y la sencilla es un par de alelos con un par de características. Por otro lado, la dominancia no siempre es completa. Hemos dicho que tenemos genes dominantes y genes recesivos, pero no siempre va a ser completa. Existen individuos heterocigotos con fenotipos intermedios, o sea que tienen fenotipos de ambos padres. Esos son los genes con dominancia incompleta. Y la codominancia es cuando los alelos se expresan de manera intermedia. Parecería lo mismo, ¿verdad? Pero cuando es un fenotipo intermedio entre dos padres, hablamos de dominancia incompleta. Poniendo un ejemplo, tenemos una flor blanca con una flor roja. Hacemos el cruce y nos va a dar una planta rosada. Dominancia incompleta. Codominancia es cuando ambos se expresan de manera intermedia. Nos va a dar una flor con partes jaspeadas, un jaspe entre blanco y rojo, que no es lo mismo rosado, ¿verdad? Esa es una codominancia. También existen los alelos múltiples para un locus. Y eso se da cuando existen 3 o más alelos para un locus dado. Entonces, cuando hablamos nosotros de la dominancia incompleta, estábamos hablando de las flores. R1 y R2 son responsables de los colores rojo y blanco de una rosa. Por ejemplo, en las flores. Las plantas de flores rojas tienen el color red, R, subíndice 1. RR nos indica que es dominante, que es mayúscula. Y para las blancas, RR2, subíndice 2, nos indica que también es dominante. Pero en un individuo heterocigoto vamos a tener ambos casos, R subíndice 1, R subíndice 2. Y las flores van a ser rosas o rosadas. Nos indica que hay una dominancia incompleta. Es un fenotipo intermedio entre ambas. Aplicamos el cuadrado de Punnett, podemos hacer el cruce de estas plantas y
aparecen las leyes del cuadrado de Punnett, donde nos vamos a percatar de que en este caso particular vamos a tener un individuo rojo, uno blanco, que era idénticos a los abuelos, y tenemos acá el intermedio con dominancia incompleta, rosas, de color rosado. Tienen que darse cuenta de que ambos son dominantes, ¿verdad? Porque aplicamos las letras mayúsculas en ambos casos. Por otro lado, a veces un solo gen puede afectar diversos aspectos del fenotipo. Eso se denomina pleitropía. Cuando un solo gen afecta diversos aspectos del fenotipo, repito, se llama pleitropía. O sea, quiere decir que estos genes tienen muchos efectos distintos, en el caso de los albinos, por ejemplo. Por otro lado, existen alelos de diversos losis que pueden actuar y producir un solo fenotipo. Eso se llama epistasis, que es la interacción de genes. Sería lo contrario a la pleitropía, la epistasis. En la pleitropía, un solo gen afecta varios aspectos. En la epistasis, varios alelos, varios genes actúan y producen un solo fenotipo. Entonces, la presencia de un solo alelo específico de un par de genes determina si ciertos alelos de otro par de genes se expresan. A eso también conocemos como la interacción de genes o epistasis. También vamos a hablar de los poligenes. Estos actúan de manera aditiva. Son varios genes que actúan de forma aditiva. Van sumando sus efectos. Entonces, múltiples pares independientes de genes tienen efectos similares y aditivos sobre la misma característica. Tal es el caso de la estatura, de la forma corporal y del color de la piel, que está formado o está representado por 6 o más loci, o 6 o más genes. Aquí tenemos un ejemplo de la epistasis en perros labradores. De la raza labrador deriva el Golden Retriever, por si acaso. Entonces tenemos dos pares de genes que interactúan para controlar el color del pelaje de los perros labradores. Tenemos el negro, el chocolate y el dorado. Los perros negros tienen el genotipo B y E. Los labradores dorados tienen el fenotipo B y E. ¿Sí? O B y E, pero en este caso tienen las letras minúsculas. Esta barra nos indica que puede ser igual B mayúscula o E minúscula. Acá lo mismo. Este espacio puede ser B mayúscula o minúscula, pero la característica es que tenga esta B mayúscula y tenga las E minúsculas, o ambos casos sean B minúscula y B y E minúscula, o sea, que sean homocigotos recesivos. Y los perros de color chocolate tienen el genotipo que sí tiene que tener la característica de B minúscula homocigota, E mayúscula, que puede ser también E mayúscula homocigota o recesiva. Entonces, estos espacios, como dijimos, pueden ser dominantes o recesivos. Endogamia y exogamia, para obtener líneas genéticamente mejoradas. Esto se hace por una selección de los individuos que manifiesten un fenotipo deseado o un rasgo comercial ventajoso. Entonces, si yo me dedico a la cría de perros y cada vez quiero tener de X raza un perro más alto o más bajo, entonces yo voy seleccionando los individuos que manifiesten ese fenotipo que yo quiero o que tengan el rasgo comercial más ventajoso. Entonces realizo posteriores apareamientos y obtenemos líneas homocigotas puras. Endogamia
se utiliza para obtener monocigotos para rasgos indeseables y además de los deseables. Ese es el problema de la endogamia. Quiere decir que yo voy a cruzar a individuos de la misma familia, de la misma descendencia, o sea, entre padres, entre hermanos y entre nietos, padres con nietos, etc. Padres con hijos, abuelos con nietos, y así. Esa es la endogamia. Entonces, ¿voy a obtener líneas monocigotas? Sí. Para rasgos deseables, sí, pero también, lastimosamente, voy a obtener monocigotos para rasgos indeseables. La exogamia se utiliza para parear poblaciones totalmente ajenas. Y acá yo voy a tener individuos con un vigor híbrido, con sobredominancia o con ventaja heterocigota. Cuando hablamos de vigor híbrido, es cuando obtenemos descendencia mejor adaptada para sobrevivir que sus progenitores. Hay un vigor híbrido. La sobredominancia es cuando un individuo heterocigoto en un locus específico expresa un fenotipo más extremo que el de sus progenitores homocigotos. Por poner un ejemplo, ¿ya? Cruzamos dos individuos, digamos de similar estatura, pero toda la descendencia son individuos súper altos. Entonces hay una sobredominancia. Ese fenotipo es extremo en relación al de los homocigotos progenitores. Y la ventaja heterocigota es si el fenotipo del individuo heterocigoto es más deseable que el fenotipo de los padres, que también esta ventaja heterocigota está en relación con el vigor híbrido. Pero el vigor híbrido se centra en que está mejor adaptada para vivir, y la ventaja heterocigota es que el fenotipo es más deseable que el de los padres. Entonces, esto normalmente lo hacemos con fines comerciales. Ahora, los genes interactúan con el medio ambiente para formar un fenotipo. Entonces, es importante el estímulo, es importante el medio ambiente para que el genotipo se exprese. Por ejemplo, la estatura es poligénica. Son varios alelos en varios loci, que son más de 10, que interactúan para la estatura. Pero esta estatura puede estar modificada o está condicionada por una serie de condiciones ambientales. La dieta, por ejemplo, la salud de la persona, la actividad física, el medio ambiente en sí. Por lo tanto, existe un rango de las posibilidades fenotípicas que se pueden desarrollar a partir de un solo genotipo bajo diferentes condiciones ambientales. Y esto se conoce como norma de reacción. Es el rango de posibilidades fenotípicas que genéticamente tenemos para que se exprese este fenotipo dentro de ciertas condiciones ambientales. Es la norma de reacción. Por ejemplo, ¿cómo afecta el entorno, o sea, las influencias ambientales con el fenotipo? En temperaturas cálidas, por ejemplo, el genotipo del conejo Himalaya hace que su pelaje sea blanco. Y en temperaturas frías es blanco, pero se pinta la nariz, las orejitas, las patas y el rabo. El ambiente, la influencia ambiental, cómo altera la expresión del genotipo. Bien, eso es todo. Nos vemos en la siguiente semana. Tenemos un repaso de este tema. Y bueno, les voy adelantando que el día lunes no vamos a pasar. Se va a suspender la clase, entre comillas, porque los docentes vamos a entrar en un paro de brazos caídos. Se les va a confirmar en el transcurso del día de forma oficial. ¿Quién quiere hablar? Creo que Janet, levantaste la mano. Bien, entonces quedamos acá. Que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente semana. Estudien para el examen.